Bienvenidos a la sala de autopsias de trazo de tinta. Acomodaos en la mesa, compañero de trinchera, porque hoy tenemos delante un cadáver literario que huele a plástico barato desde el otro lado del pasillo. Quiero que visualicéis la siguiente escena con una precisión clínica. Estáis escribiendo el capítulo 14 de vuestra novela. Habéis construido esa tensión narrativa durante semanas. Vuestro protagonista, este yo lírico que habéis forjado con tanto cuidado y con tanto detalle como estamos haciendo, está acorralado. El antagonista envía a sus mejores hombres o a la guardia del rey o quien sea y le han cerrado el perímetro. Da igual el género, la asfixia es la misma. Y entonces, en un estallido de pura supervivencia, el héroe decide que se acabaron las sutilezas y rompen las reglas. Escribís, por tanto, una secuencia de acción brillante y visceral. El protagonista detona explosivos plásticos en la fachada del Banco Central de la capital, o invoca un hechizo de fuego que arrasa media plaza del mercado. Hay polvo, sangre y escombros cayendo sobre todos los transeúntes. Se enzarza en un tiroteo a quemarropa con la fuerza del orden, asesina a 3 guardias en mitad de la calle a plena luz del día, roba un vehículo blindado o un caballo de guerra y escapa a la desesperada. Atrás deja un cráter, humeante, un reguero de cadáveres y un caos absoluto. Y vosotros, como autores, tenéis que escribir ese párrafo final del capítulo con las manos temblando. Un pico de adrenalina que es perfecto. El lector acaba estando al borde del infarto, agarrado a las páginas pensando: Dios mío, ¿cómo va a salir de esta? Cruzado una línea de no retorno, el mundo entero se va a echar encima. Y entonces se pasa la página y entréis al capítulo 15. Es la mañana siguiente. Vuestro protagonista se levanta en su piso franco de la habitación de la posada. Se mira al espejo, se pone una tirita de la brecha de la ceja, sacude el polvo de la chaqueta y baja a la calle. Y es aquí donde perpetráis el crimen. El protagonista entra en su cafetería o en su taberna de confianza. Se pide un cortado, una cerveza negra, un hidromiel, y el tabernero, el mismo que le atiende todos los días, le sonríe de oreja a oreja y le comenta el frío que hace esa mañana. El protagonista sale a caminar, los niños juegan a la pelota en la calle empedrada, el comerciante abre sus persianas sin ningún problema y gritan las ofertas del día. Vuestro héroe coge el transporte público o camina tranquilamente hacia la biblioteca para investigar la siguiente pista. Y el lector de repente se detiene. Su cerebro hace cortocircuito. ¿Dónde están los helicópteros? ¿Mm? Cuéntame. ¿Dónde están los cordones policiales? ¿Dónde está ese toque de queda masivo que debería haber? Las redadas casa por casa, yo qué sé, el pánico en todos los ojos de los civiles. Hace menos de 12 horas, a 3 calles de distancia, hubo un atentado terrorista, una masacre de proporciones épicas en el mismísimo centro del tejido urbano. Y el mundo sigue girando con una normalidad repugnante. Nadie habla de la explosión. La noticia de la radio, no sé, pregoneros del pueblo no mencionan un asesino a la fuga. No hay carteles de se busca, no hay control de identidad en la frontera de la ciudad, no hay inflación en los precios por el pánico, yo qué sé. Es como si el tiempo y el espacio hubiesen sufrido un reseteo mágico mientras el personaje dormía. Por lo tanto, si hacéis esto, felicidades, arquitectos del desastre. Conseguís con esto encerrar vuestra novela en el síndrome de la pecera. ¿Qué significa esto? Pues que metéis a vuestro protagonista en una caja de cristal insonorizada. Puede gritar, puede disparar armas de grueso calibre, puede destrozar el mobiliario, pero el sonido de sus actos jamás traspasa ese cristal. ¿Qué implica esto? Pues que el mundo que lo rodea es sordo, ciego y mudo ante su violencia. Hoy, en el capítulo número 20 de la tercera temporada, quiero que saquemos la sierra quirúrgica pesada para extirpar este tumor estructural que he visto demasiadas veces. Quiero que diseccionemos por qué cometéis este error por pura cobardía logística, como esta inmunidad del entorno consigue aniquilar por completo ese pacto de ficción y convertir a vuestros personajes secundarios en unos maniquíes de plástico. Y lo más importante, quiero que aprendamos a usar juntos la regla de la onda expansiva. ¿Para qué? Pues para conseguir que vuestro universo no solamente reaccione al dolor de vuestro héroe, sino que sangre y que devuelva el golpe. Así que vamos a por ello. Pues bien, si tú coges directamente un trozo de carne
¿De acuerdo? Y lo abres con un escalpelo, ¿qué consigues? Ves justamente la anatomía exacta de este síndrome de la pecera. Este síndrome, como decía al principio, es quizás de los más extendidos y destructivos de la literatura comercial contemporánea que he podido ver. Sin importar si estáis escribiendo fantasía épica, ciencia ficción dura, un thriller policíaco o una novela histórica, me da igual. Es un cáncer estructural que ataca directamente el sistema nervioso de esta creación del mundo, de este world building. Pues bien, ¿por qué digo esto? Pues porque muchos escritores novatos confunden el world building con una enciclopedia. Se pasan 6 meses, un año entero, dibujando mapas de continentes inventados, escribiendo la genealogía de 7 casas reales, diseñando sistemas de magia basados, yo qué sé, en la termodinámica, y calculando el tipo de cambio entre monedas de cobre, de oro y de plástico. Y todos ellos se sienten inmensamente orgullosos de la geografía de su universo. Creen que han creado un mundo vivo. Pero, en ese momento, sueltan a su protagonista en medio de esa ciudad tan meticulosamente diseñada, le hacen cometer un acto de violencia extrema, un robo descarado o una demostración de poder brutal, y el mundo de repente se paraliza. El mapa se convierte en papel mojado. Y es que toda esa política, esa economía y todo eso que has escrito en tus libretas no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque tu ecosistema no reacciona al trauma que tu personaje acaba de crear. Tu mundo no es un ecosistema, compañero. Es un escenario de teatro barato. Y tú estás operando desde esa maldita perspectiva de la cámara de seguridad que tanto detesto personalmente. Fijaos en el contraste repulsivo que esto generaría en la mente del lector. ¿De acuerdo? Por un lado, narras la acción del protagonista con un nivel de detalle táctico y visceral asombroso, como hemos visto al principio. Y luego, ¿qué consigue esto? Pues consigue que el lector sienta el sudor, el retroceso del arma, el olor a magia quemada, yo qué sé, la sangre en los nudillos de este yo lírico. El lector está hiperconectado con la fricción del momento. Y de repente, ese mismo protagonista, aún con la bota manchada de sangre y la ropa oliendo a pólvora, entra, como decíamos, en una taberna o empieza a caminar por la calle principal. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra con lo que en esta trinchera podemos llamar ese fenómeno de los NPCs, de los non-playable characters, de los personajes que no juegan, ¿vale? Si alguna vez no habéis jugado un videojuego de estos de mundo abierto antiguo, bueno, no tan antiguo, sabéis de lo que hablo, ¿vale? Esos personajes de fondo que están programados para hacer una sola cosa eternamente. El herrero que está golpeando la misma espada con martillo en bucle, la campesina que barre el mismo metro cuadrado de tierra durante 3 horas, el guardia que camina 10 pasos a la izquierda, 10 pasos a la derecha. Todos ellos no tienen alma, no tienen agencia, tienen... Es que por no tener, no tienen ni instinto de supervivencia. Pues bien, ¿qué pasa? Pues que cuando vuestro protagonista, ¿de acuerdo? Volvamos a ello, que acaba de masacrar a media guardia real, se cruza con el panadero, por ejemplo, este debería estar aterrorizado. Debería haber cerrado su tienda Calicanto, escondido bajo el mostrador y rezando para que esa misma violencia que ha visto no esté llamando a su puerta. Pero en todas esas novelas infectadas por esta pecera, el panadero está ahí impasible, con una sonrisa de plástico, ofreciendo una hogaza de pan recién hecho al asesino de las botas ensangrentadas. El informante del callejón le sigue cobrando las mismas 10 monedas de cobre por la información, sin importarle que la ciudad entera esté en alerta máxima y en fuego, y que hablar con ese hombre sea casi una sentencia de muerte. Es, por tanto, ese valle inquietante aplicado a la arquitectura de la historia. Y es que el lector observa este ecosistema y su subconsciente grita de terror. No porque haya un monstruo en la escena, sino porque el mundo en sí mismo está muerto. Consigue que está lleno de maniquís de cera. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues bien, esto ocurre en todos los géneros. Ocurre en la novela negra, ocurre... bueno, sí, vamos a ir parte por parte, ¿vale? Primero, novela negra. Vale, parte así. Esto es de un libro real, ¿vale? Con un escritor bastante conocido. No recuerdo mismo exactamente el título. Bueno, ya lo comentaré si luego me acuerdo. Cuestión. Un detective privado, ¿de acuerdo? Un detective privado que entra sin ningún tipo de orden, de una orden judicial. Va y le da una paliza casi mortal a un informante en un bar lleno de gente. Saca la pistola y le pega 2 tiros al techo y se va. Pues bien, en el capítulo siguiente no hay una denuncia,
asuntos internos no lo está investigando, el bar no presenta cargos por destrozos y yo qué sé, y la propia mafia local no pone precio a su cabeza. El detective vive en su propia pecera totalmente insonorizada. Otro caso de ciencia ficción. Es otro libro de ciencia ficción, que este no lo voy a decir porque son bastante conocidos, pero seguramente lo identifiquéis muy fácilmente. Hay un hacker que es protagonista, ¿de acuerdo? Que revienta los servidores de una megacorporación que está dominando la galaxia entera. Y roba datos que valen trillones de créditos. Al día siguiente, este mismo hacker se va tranquilamente a comprar fideos al puesto callejero de siempre. Esa misma corporación a que le ha robado muchísimo de información y dinero, y que además supuestamente tiene satélites, ejércitos privados y yo qué sé más, no moviliza ni un solo escuadrón para reventarle la cara y la puerta de su casa. Pues bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cada vez que permitís que vuestro protagonista rompa las reglas de vuestro mundo sin que el mundo devuelva el golpe, le estáis diciendo al lector en la cara, escucha, no te tomemos esto mucho en serio, es que piénsalo, nada de esto es real. Las leyes de este universo son sugerencias que yo, pues como el autor, pues mira, básicamente, soy sincero, yo apago y enciendo cuando me da la gana. ¿Qué pasa con esto? Si consigues esto, aparte de tomarle el pelo al lector, pues vacías la historia de peso, castras la tensión narrativa. Porque, grábate lo siguiente a fuego, el peligro que corre un personaje no se mide por lo grande que es la explosión que genera, sino por lo asfixiante y persistente que son las consecuencias de esa explosión. Si no hay consecuencias físicas, legales o económicas en el entorno, entonces la explosión nunca ha ocurrido realmente. Solo fue pirotecnia de plástico para mantener al lector despierto un capítulo más. Pero la pregunta clave aquí no es qué hacéis, sino por qué lo hacéis. ¿Por qué vosotros, escritores inteligentes, que habéis dedicado años a formarse y a pulir los manuscritos, caes voluntariamente en esta trampa tan evidente? ¿Qué empuja a un autor a mutilar la inteligencia y la capacidad de reacción de su propio mundo? Pues bien, la respuesta te va a doler, porque ataca directamente a vuestro ego como arquitecto. Y es que no lo haces por ignorancia, lo haces por puro y duro terror logístico. Y eso es lo que vamos a entrar ahora mismo. Así que sorbito y continuamos. Pues bien, con eso llegamos al núcleo de la infección. Ya hemos visto qué es el síndrome de la pecera y cómo se manifiesta en este mundo de cartón piedra lleno de estos NPCs que no reaccionan a un trauma, ¿de acuerdo? Pero ahora, compañeros de esta trinchera, nos toca hacer algo mucho más doloroso y vamos a girar el foco del quirófano hacia nosotros. Quiero que diseccionemos la mente del autor. Sí, al final, todos al final acabamos cobrando, ya sabéis. Entonces, pensemos, ¿por qué hay un error tan garrafal y tan fácil de identificar que lo cometemos nosotros como escritores? ¿Por qué un escritor que se desvive por sus personajes decide de repente amputarle la inteligencia a todos los habitantes de su mundo? Pues bien, como decía, el nombre clínico de esto le vamos a llamar terror logístico. Me explico. Muchos autores, especialmente los que se dejan llevar por la pirotecnia del momento, escriben sus escenas de acción como si fuesen islas aisladas en medio del océano. Quieren la explosión, quieren el duelo a espada épico, quieren, yo que sé, que su protagonista robe los planos secretos de la nave nodriza. Lo quieren, ¿por qué? Pues porque es guay, porque genera ese cliffhanger brutal y porque, siendo sincero como otros, vende libros. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que en cuanto ponen el punto y final a esa escena de acción, te das cuenta de esta caja de Pandora que acaba de abrir. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, si el mundo fuera real, si el entorno tuviera una mínima capacidad de respuesta, la novela se volvería de repente 10 veces más difícil de escribir. Imagínalo, ¿de acuerdo? Tienes una escaleta perfectamente planificada. En el capítulo 16, el protagonista tiene que ir a esa gran biblioteca para descubrir el secreto del villano. Una escena clave para la trama, tranquila, llena de exposición, diálogo. Pero resulta que en el capítulo 14, ese mismo protagonista ha asesinado a 2 guardias de la ciudad en un callejón.
Pues bien, si aplica la lógica del mundo real, ¿de acuerdo? Si permites que tu entorno reaccione, tu protagonista ya no puede ir a la biblioteca. No puede entrar por la puerta principal, pedirle un libro a la bibliotecaria y sentarse a leer 3 horas bajo una lámpara de aceite. ¿Por qué? Pues muy fácilmente, porque hay carteles con su cara en cada esquina. Porque la biblioteca es un edificio público vigilado. Y porque el protagonista debería estar escondido en una alcantarilla, tratando de que no se le infecten las heridas, mientras oye la bota de las patrullas golpeando el pavimento sobre su cabeza. Y es aquí donde el autor, donde tú entras en pánico. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque te pones a mirar tu esquema y piensas, mierda, si hago que el mundo reaccione, tengo que reescribir los próximos 5 capítulos. Y es que no puede ir a la biblioteca, tiene que buscar un contacto ilegal, tiene que sobornar a alguien, tiene que moverse por los tejados. O sea, que te digo, es que eso es demasiado trabajo. Así que eliges el camino de la cobardía. Eliges la pecera. Decides de forma unilateral y desde tu atalaya de esta cámara de seguridad que los guardias que murieron, pues, lo que sé, no tenían familia, que no tenían compañeros y tampoco tenían mandos intermedios que lo echaran de menos. Decidís que ese estrépito del combate no lo ha oído nadie. Y también decides que mágicamente, la ciudad que sea, París, Londres o Invernalia, sufren una amnesia colectiva durante 24 horas. ¿Para qué? Pues para que tu protagonista pueda cumplir su agenda y llegar a tiempo a su cita en la biblioteca. Esto es pura y dura pereza táctica. Eres tú, como autor, protegiendo la comodidad de tu guión a costa de la integridad de tu universo. Lo que posiblemente no entendéis es que al hacer esto le estáis quitando al protagonista la oportunidad de mostrar quién es realmente. Y es que la verdadera arquitectura narrativa no se basa en lo que el héroe hace cuando todo va bien, sino en cómo se mueve cuando el mundo le está pisando el cuello. Y es que al regalarle la inmunidad del entorno le estás quitando la fricción. Y sin fricción, como siempre digo, no hay fuego. Así que si preferís que vuestro personaje esté cómodo a que el personaje sea veraz, pues ya me dirás. Prefieres esa seguridad de ese outline tuyo a la verdad de yo lírico. Y además, hay otra variante de este terror logístico y una que es más insidiosa, si puede, que es el miedo a perder el refugio seguro. ¿Por qué? Vamos a ver, me explico. De nuevo, hay muchos autores que necesitan que su protagonista tenga una casa, una cafetería, o yo qué sé, a un mentor al que volver siempre para descansar. Les aterroriza la idea de que los actos del protagonista quemen ese refugio. Tienen miedo de que, yo qué sé, de que si el mundo reacciona, el protagonista se quede solo, a intemperie, o en un sitio donde poder tomarse esa cerveza o ese cortado reflexivo que tanto gusta escribir, pues sea imposible. Entonces, para poder salvar ese refugio, sacrifican la lógica. Haces que el villano, que ese villano tan importante que supuestamente es un genio del mal con recursos infinitos, sea incapaz de encontrar la casa del héroe, a pesar de que éste ha dejado un rastro de destrucción que se ve desde el espacio. Convirtiendo, por tanto, la guarida en una zona de exclusión mágica donde la policía o los enemigos no pueden entrar porque sí, y porque tú lo dices. Esto no es literatura, compañeros. Eso es jugar con trampas. Es como jugar al escondite con un niño de 3 años que se tapa los ojos y cree que porque él no te ve, tú no lo ves a él. El lector es el adulto en esa habitación, ¿de acuerdo? Y eso seguro que se está viendo perfectamente. Está viendo esos hilos del titiritero, está viendo el cartón piedra y está sintiendo la desconexión emocional. Así que si vais a dejar que vuestro personaje apriete el gatillo, tenéis que estar dispuestos a quemar el mapa. Tenéis que estar dispuestos a que la biblioteca sea inaccesible, a que el mentor muera en la redada, o que ese café de la mañana sepa ceniza y a paranoia. Si como escritor no estás dispuesto a gestionar el caos que has creado, entonces no escribas acción. Escribe con su costumbrismo. Pero no insultes a la inteligencia del lector dándole una explosión de nivel 10 y una consecuencia de nivel -1. Pues bien, dicho esto, avancemos con el pacto de ficción. Bien, bienvenidos pues a la necrosis. Llegamos a un punto después de 20 minutos, bueno, este capítulo va a ser largo,
donde el tejido de vuestra novela ya no se puede salvar solamente con tiritas. O amputamos o el paciente se muere. Hemos hablado de la pecera, hemos hablado de los NPCs y hemos hablado de vuestro terror logístico, ¿verdad? Pues bien. Quiero que ahora hablemos de la víctima real de todo este despropósito, que es el lector. Y más concretamente de lo que le hacéis al pacto de ficción. A ver, ¿cómo explico yo esto? Muchos escritores novatos tienen una idea completamente equivocada de lo que significa este pacto de ficción, que si os acordáis lo hemos visto en algunos otros vídeos, en publicaciones del blog, etcétera, etcétera. Estos escritores creen que se trata de realismo. Y yo en ocasiones cuando hablo con alguno de ellos me dicen, Alex, escucha, pero si yo escribo fantasía con dragones y magos que tiran bolas de fuego, entonces, ¿qué matará si la guardia no persigue a mi protagonista? Esto es fantasía, no es real. Esto es una excusa de los mediocres. Es una excusa de esta cámara de seguridad. A ver, ya lo he dicho otra vez, pero lo repetiré. El pacto de ficción no exige que tu mundo sea real, exige que tu mundo sea coherente. Si no has visto el vídeo o no has visto el tema del blog, te lo comento muy rápidamente. El pacto de ficción es un contrato invisible y sagrado que tú firmas con el lector en la primera página. El lector dice, vale, oye, ok, voy a creerme tus mentiras. Acepto que en este universo hay enanos, elfos, o yo que sé, que hay naves que viajan a la velocidad de la luz, o que hay vampiros que controlan Wall Street. Vale, me lo voy a creer todo, pero a cambio, tú, como escritor, me vas a prometer a mí que las reglas y las consecuencias de este universo son inquebrantables. Hay una ley, ¿vale?, que es básica, transversal a todos los universos, géneros y dimensiones, que es la ley de la causa y efecto. La tercera ley de Newton aplicada a la arquitectura narrativa. Toda acción genera una reacción de igual intensidad. Por tanto, si tu protagonista golpea el muro tiene que golpearle a él. Pero cuando sufres este síndrome de la pecera y decides que tu protagonista puede volar un edificio sin que nadie llame a la policía, escupe sobre ese contrato. Rompe la coherencia interna de tu propio mundo. Le dices al lector que la ley de la física, de la sociedad y del comportamiento humano en tu novela no importan. ¿Y sabes qué pasa en el cerebro del lector en ese milisegundo exacto? Pues que despierta del sueño. La lectura inmersiva, ¿de acuerdo?, es como si fuese un estado de hipnosis. El lector olvida que está sentado en el sofá de su casa sosteniendo un fajo de papeles impresos. Su mente está en las calles de tu ciudad, corriendo junto a ese yo lírico tuyo. Pero cuando cometes ese error logístico, rompe la ilusión. Es como si fuese un fallo en Matrix, ¿vale? De repente el lector ve el código verde cayendo por la pantalla y deja de ver al héroe y a la ciudad. Te ve a ti, el autor, pues está sudando frente al teclado con 5 cafés y haciendo trampas porque no sabías cómo escribir una escena de persecución policial. ¿Y la consecuencia de qué? De romper todo este pacto no es el enfado. Ojalá fuera el enfado, sinceramente. El enfado al menos es una emoción activa, ¿verdad? La verdadera consecuencia de esto es la inmunidad del entorno y, por tanto, implica una apatía. La apatía es ese silencio de los corderos literario. Es la muerte clínica de tu manuscrito. Y es que si el lector asimila que en tu mundo se puede cometer un asesinato a plena luz del día sin que haya más consecuencias, su cerebro calibra el nivel de amenaza de tu historia y lo reduce a cero. A partir de ese momento ya no importa en qué lío metas a tu protagonista. Puede estar colgando de un precipicio colgado de leones hambrientos y al lector le va a dar igual. ¿Por qué? Porque sabe que las reglas están amañadas. Sabe que esa guillotina no es de acero, es de goma de espuma. Y sabe que pase lo que pase, tú vas a intervenir mágicamente para salvarlo o para borrar las consecuencias del peligro. Estáis, por lo tanto, jugando una partida de póker con las emociones de vuestra audiencia. Queréis que el lector apueste fuerte, queréis que sufre, que llore, que se muerda las uñas por el destino de vuestro yo lírico, pero le obligáis a jugar con fichas de plástico. Y si las amenazas no tienen un peso logístico real, si el entorno no cobra factura, entonces sé sincero contigo mismo. ¿Por qué demonios iba el lector a apostar su empatía y su ansiedad real por vuestra historia? Un mundo que no reacciona, por tanto, no puede amenazar. Y un héroe que no está verdaderamente amenazado no nos importa. Con esto convertís una epopeya de supervivencia en un aburrido paseo por el parque de atracciones. Pero basta de diagnóstico, ¿de acuerdo?
Con esto hemos conseguido ver el tumor en toda su horrenda extensión. Toca encender el cauterizador. En la siguiente parte quiero que empecemos a cerrar esta herida. Quiero que obliguemos a vuestro tumor a devolver el golpe, utilizando lo que hemos hablado al principio de la regla de la onda expansiva. Sorbito y continuamos. Pues bien, a ver cómo empezamos esta parte. Con esto hemos terminado el diagnóstico. Sí, así es. Hemos expuesto el tumor. Hemos visto cómo la pereza logística destruye el pacto de ficción y cómo el lector se sume en la apatía más absoluta cuando el peligro no tiene peso. Ahora toca coger el cauterizador. Quiero que curemos ese síndrome de la pecera y obliguemos a vuestro mundo a que respire, a que sufra y que devuelva cada maldito golpe. Para lograr esto, en la arquitectura narrativa profesional, utilizamos una herramienta innegociable, ese principio físico de esta literatura que tenéis que tatuaros en el reverso de los párpados, esa regla de la onda expansiva. Escúchame bien, ¿de acuerdo? El yo lírico de vuestro protagonista no opera en el vacío interestelar. No es un fantasma que atraviesa paredes sin dejar rastro. Vuestro protagonista tiene masa, tiene volumen y sobre todo tiene impacto. Cada decisión que toma, cada mentira que cuenta, cada moneda que roba y cada bala que dispara es una piedra pesada arrojada con violencia al centro de un estanque. Y aquí es donde falla ese 90% de los manuscritos que me llegan al quirófano. Un autor novato que se conforma con describir lo grande que es la piedra y lo bonito que es el chorro de agua que levanta al caer, que es la escena de acción, pero un verdadero arquitecto, ese cirujano de élite, sabe que la historia de verdad, la que te asfixia y atrapa el cuello, no está en la caída de la piedra, ni en el chorro, está en las ondas concéntricas que esa piedra genera. Ondas que viajan por el agua, alterando absolutamente todo su paso hasta que rompen violentamente en contra de la orilla. Pues bien, esta onda expansiva, a mí me gusta diseccionarla en 3 fases obligatorias. Sí, he dicho obligatorias. ¿Por qué? Porque si te saltas una, la cirugía fracasa. Muy sencillo. Quédate con esta imagen de la piedra en el estanque, ¿de acuerdo? La primera onda va a ser el radio cero. Esta es la más fácil y la que casi todos hacéis bien. Es la reacción inmediata de los testigos presenciales. El protagonista asesina al líder del gremio de ladrones en medio de una taberna abarrotada. Pues bien, la primera onda, ¿cuál es? El grito a camarera, la sangre salpicando la madera, las mesas volcándose, los clientes huyendo de estampida y los guardaespaldas desenvainando las espadas. Ese es el caos inmediato. Un radio de 10 metros alrededor de impacto, por ejemplo. Hasta aquí, todos aprobados, ¿no? Pero el problema es que cuando se cierra ese capítulo y se pasa al siguiente día, dejas que el estanque vuelva a estar en calma. Y eso es un error mortal. La onda tiene que seguir viajando. La segunda onda, por tanto, es la logística y el ecosistema. Aquí es donde el síndrome de la pecera empieza a curarse de verdad. Ha pasado una noche desde el asesinato en la taberna. La segunda onda empieza a golpear las calles. La economía y la rutina de esos NPCs también. La onda exige que el mundo somatice al trauma. Por tanto, al día siguiente la taberna está precintada por la guardia. El barrio está acordonado. Los comerciantes de las 3 calles adyacentes no han abierto sus tiendas por miedo a represalias. Fíjate con esto cómo el mundo se altera. Un NPC de estos que ayer vendía manzanas pacíficamente, hoy está atrincherado en su casa con una escopeta cargada porque tiene terror a que el asesino siga suelto. La Guardia de la Ciudad, humillada porque alguien ha matado a un pez gordo en su jurisdicción, cancela todos los permisos y dobla las patrullas. Empiezan a parar a la gente por la calle de forma agresiva pidiendo identificaciones. Esa segunda onda transforma vuestra ciudad de cartón piedra en una olla a presión militarizada. Y es que el aire huele a miedo. Y la tercera onda, como digo, obligatoria, es el rebote asfixiante. Sí, me gusta llamarlo así. ¿Qué quiere decir esto? Pues es justamente donde llegamos a ese nivel de maestro. La onda expansiva llega, por lo tanto, a la orilla del estanque. Justo en el último momento, ¿verdad? Pues en la arquitectura narrativa las ondas no mueren en la orilla, rebotan y vuelven directamente hacia el centro, hacia el protagonista que las ha provocado.
Vuestro héroe, que ahora tiene una herida infectada de combate de anoche, necesita ir a su sanador clandestino de confianza o a su traficante de información. Es el mismo que ayer le cobraba 50 monedas. Pero cuando el protagonista llega, escondiéndose por los callejones, se encuentra con esa tercera onda rebotando en su cara. El sanador está aterrorizado. Le apunta con un cuchillo directamente, está temblando y dice: ¿estás loco? Ha salido toda la guardia de ese distrito, tienen perro buscando tu rastro. Ayer mi precio eran 50 monedas, hoy son 500. Así que o te largas de mi casa ahora mismo o lo pagas antes de que te delante para cobrar la recompensa. ¿Ves la brutalidad de esa técnica? El protagonista genera el caos porque necesitaba avanzar en la trama, pero ese mismo caos altera el mundo hasta tal punto que el mundo le castiga. Y es que su propia acción violenta le cierra puertas, le encarece los recursos y le convierte a sus antiguos aliados en amenazas potenciales. Usando, por lo tanto, esta tan común, que muchas veces me gusta decir, la regla del 1 por 1 a nivel geográfico. El mundo, por tanto, deja de ser un inofensivo decorado de plástico y se convierte en un antagonista activo. Ya no es una pecera insonorizada, es un ecosistema vivo que sangra, reacciona y aprieta la soga alrededor del cuello de tu yo lírico. El lector, por tanto, ya no bosteza, el lector suda. ¿Por qué? Porque sabe que a partir de ese momento cada paso que dé el protagonista por esa ciudad va a ser pura agonía. Y si queréis dominar esto, tenéis que aprender a hacer sangrar la economía y las instituciones, que es exactamente lo que vamos a ver a partir de ahora. Pues bien, seguimos, por tanto, en esa profundidad del quirófano. Pues ahora hemos evaluado cómo esa segunda y tercera onda expansiva alteran a esos NPCs individuales y rebotan al final contra tu protagonista. Pero si de verdad vosotros queréis convertiros en arquitecto de élite, si pensáis que vuestra novela, mejor dicho, huele a calle y a peligro real, tenéis que aplicar esa fricción a un nivel superior. ¿Mm? Tenéis que hacer sangrar al sistema, tenéis que infectar a la macroeconomía y a la estructura institucional de vuestro mundo. Porque, compañero de trinchera, hay una regla universal en la historia de la humanidad, en todos los mundos reales, ficticios y demás. Y es que el dinero es cobarde y el poder tiene un ego muy frágil. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando tu yo lírico comete un acto de destrucción, cuando roba ese artefacto de la Torre del Mago, cuando hace, yo qué sé, volar por los aires el almacén de la megacorporación Cyberpunk, o cuando asesina al subjefe de la mafia en el puerto, no solo está matando a unos cuantos personajes, está introduciendo un virus de caos absoluto en el sistema inmunológico de la ciudad. Y el sistema inmunológico va a reaccionar con una fiebre devastadora para matar al virus. Empecemos por el oro, ¿de acuerdo? La economía del terror. En el síndrome de esta pecera, de acuerdo, el protagonista compra una poción, unas vendas o yo que sé, unas balas por el mismo precio que el capítulo 1 que en el capítulo 20, sin importar cuánta gente haya matado por el camino. Pero esto es absurdo. El mercado negro no funciona así, el comercio no funciona así. Si tu personaje destruye un puente en su huida épica, acaba de cortar una cadena de suministro principal de la ciudad. A la mañana siguiente, el precio del grano, del pan y de la carne del cerdo, por ejemplo, se triplica. Las tabernas racionan la comida. Hay peleas a navajazos en los mercados por un saco de harina. Si tu protagonista necesita, por lo tanto, provisiones para continuar su viaje, ya no le bastan esas 2 monedas de plata que lleva en el bolsillo, ahora necesita 10 monedas de oro. Y nadie se las va a fiar. Y es que el miedo cotiza al alza. Si la ciudad está en alerta máxima buscando un terrorista, que es tu protagonista, el riesgo de contrabandear cualquier cosa, desde un pasaporte falso hasta un arma, se dispara. Los traficantes suben sus tarifas de una forma totalmente obscena porque se están jugando el cuello. El entorno económico, por lo tanto, tiene que asfixiar a tu personaje. Sí, robaste para ser más fuerte y ahora tu propio robo ha hecho que todo tu alrededor sea inalcanzable. Eso es arquitectura narrativa. Pero no nos quedemos solamente en el dinero, ¿de acuerdo? Hablemos de la ley, hablemos de las instituciones. Cuando un autor novato escribe una fuerza de seguridad, yo sé, la Guardia del Rey, como he dicho, la Policía Corporativa, la Inquisición, me da igual, lo tratan como si fuesen máquinas expendedoras de obstáculos. Aparece, dispara, desaparece. No tienen profundidad. Pues bien, ¿qué tenéis que entender? Tenéis que entender que las instituciones están formadas por políticos, burócratas y capitanes que responden ante alguien superior. Si tu protagonista causa un desastre en el distrito rico de la ciudad, y el alcalde no se queda de brazos cruzados.
El alcalde va y llama al capitán de la guardia y dice: si no atrapas a este terrorista antes de que anochezca, tu cabeza va a estar clavada en una pica. ¿Eso qué genera? Genera un pánico institucional que se filtra de arriba abajo. El capitán de la guardia, aterrorizado por su propia supervivencia, como lógico, no se limita a poner a 2 guardias aburridos en la puerta de la ciudad que están ahí, estoy durmiéndome encima de la pica. No. Va a declarar la ley marcial. Va a autorizar a sus hombres a usar fuerza letal. Cancela los descansos de la patrulla. Tiene a soldados furiosos, cansados, hambrientos y aterrorizados por sus propios mandos, pateando puertas en los barrios bajos, sacando a la gente de sus camas a palos y colgando sospechosos en las plazas públicas solamente para dar ejemplo y para encontrar a ese terrorista que es tu personaje. ¿Y sabes qué pasa entonces? Pues que el barrio bajo, la gente corriente, se vuelve contra el protagonista. El héroe, por lo tanto, deja de ser ese tipo guay que lucha contra el sistema. El héroe es, en realidad, ese cabrón que ha traído a toda la ira de la policía a sus calles. La tabernera, esa chica guapa que le hacía ojitos y que antes le ocultaba, ahora le cierra la puerta en las narices. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo de que los soldados vayan y le quemen la taberna. Los niños que jugaban en la calle y le miraban, pues ahora la miran con pánico y corren a chivarse a la guardia para cobrar la recompensa de 30 monedas de oro y poder comer. Tu protagonista, por lo tanto, deja de luchar solamente contra el villano. Lucha contra el sistema inmunológico de toda una ciudad que ha decidido que él es el patógeno. Con esto destrozas ese cristal de la pecera. Coges un mundo de cartón piedra y le inyectas sangre, bilis y billetes sucios. Conviertes a tu escenario en un ser vivo, implacable, vengativo y letal. Y te aseguro que si escribes así, tu lector no va a poder soltar el libro aunque se le esté quemando la cena. Pues bien, para continuar, de cada poco, quiero que saquemos esos expedientes clínicos de los borradores. Quiero que hagamos una auditoría interesante, para que sepáis en qué capítulo hay que meter el bisturí para amputar esa normalidad y desatar el infierno. Sorbito y continuamos. Pues bien. Hasta aquí se acaba la teoría, ¿de acuerdo? Quiero que abráis vuestro procesador de texto. Abre Scrivener, Word, la libreta de notas, me da igual. Es el momento de la verdad. Sometamos vuestros borradores a lo que en esta sala de autopsia llamamos la auditoría de la inmunidad. Y os advierto que la mayoría de vosotros vais a salir de aquí con un manuscrito sangrando, lleno de tachones rojos y pidiendo a gritos una reescritura. Quiero que ahora mismo busques el capítulo exacto donde tu protagonista comete su mayor acto de arrogancia o de destrucción. Ese momento en el que estás tan orgulloso. Esa explosión en el puerto, ese robo en la cámara acorazada, ese asesinato del sacerdote en el templo, ese hackeo masivo a los servidores del gobierno. Busca esa... ¿Cómo llamarlo? Busca ese pico de adrenalina máxima. ¿Lo tienes? Perfecto. Ahora haz scroll y pasa a la escena inmediatamente posterior, a la mañana siguiente, y aplica la prueba de las 24 horas. Consiste en las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo duerme tu protagonista? Sí. Si me dices que después de asesinar a 3 personas o de reventar un edificio, tu héroe vuelve a su posada, pone la cabeza en la almohada y duerme 8 horas del tirón para levantarse fresco como una lechuga, entonces coge ese rotulador rojo y tacha el capítulo entero. Y es que tu protagonista es un psicópata de plástico. Un ser humano real, bajo ese nivel de estrés postraumático y un terror a ser atrapado, no duerme. Vomita en un cubo de madera, se pasa la noche temblando en un rincón, mirando a la puerta, con el arma en la mano, saltando ante cada sonido de las tablas del suelo. ¿Por qué? Pues porque sabe que esa onda expansiva viene a por él. Y es que si no hay somatización del terror en el yo lírico, hay un síndrome de la pecera. Pregunta número 2. El test del pregonero. Este me encanta. Sí, pero me encanta por el nombre y también por lo que es. Tu protagonista sale a la calle el día siguiente, ¿de acuerdo? ¿Y de qué habla la gente? Los NPCs siguen hablando de la cosecha de nabos o del clima. Coge el rotulador rojo, tacha la página. Cuando ocurre un evento de magnitud letal, la información se propaga como un virus. Radiopatio. Y no se propaga de forma objetiva, se propaga deformada por el pánico.
Si tu héroe ha quemado un carruaje de la guardia, al otro lado de la ciudad el rumor será que un ejército de demonios ha invadido la capital y está degollando a los primogénitos. El pánico colectivo es irracional. Los comerciantes susurran. Las madres encierran a los niños. Tu protagonista tiene que caminar por unas calles que estén envenenadas por los rumores de sus propios actos. Tiene que escuchar cómo el mundo escribe al monstruo que lo ha hecho, dándose cuenta que el monstruo es él. Y la pregunta número 3 es el colapso de la agenda. Esta puede ser la incisión más dolorosa. Mira el plan táctico que tenías para tu protagonista en ese capítulo. ¿Cuál era su objetivo? ¿Ir, yo qué sé, a la puerta norte para salir a la ciudad? ¿Reunirse con la princesa a los jardines? Bien, perfecto. Si el protagonista puede cumplir ese objetivo sin que la onda expansiva se lo impida o se lo ponga considerablemente complicado, tu mundo es una estafa. Grábate esto a fuego. El caos destruye las agendas. Si hubo un atentado en la ciudad, la puerta norte no está abierta, está sellada con 40 soldados fuertemente armados y perros de rastreo. La reunión de los jardines es imposible porque la guardia ha declarado toque de queda y cualquiera que pise la calle sin un salvoconducto es ejecutado en el acto. Tu mundo tiene que interponerse entre el yo lírico y su objetivo. Tiene que obligarle a tomar la ruta más larga, más dolorosa, más humillante y más peligrosa. El héroe ya no puede salir por la puerta norte, tiene que sobornar a un contrabandista que lo odia para que lo saque por las tuberías de aguas fecales, perdiendo todo su oro y pillando una infección por el camino. Sí, eso es arquitectura narrativa, compañeros. El protagonista rompe el mundo y el mundo a cambio le rompe los planes y algo más al protagonista. Si en vuestra auditoría con vuestro manuscrito descubrís que el protagonista no ha podido desayunar tranquilo, que nadie habla del desastre y que su agenda sigue intacta, ¿diagnosticas el tumor? No tengas piedad. Amputa esa normalidad repulsiva. Entra en este documento, borra ese desayuno pacífico, cierra las puertas de la ciudad, dispara los precios, aterroriza a los NPCs y obliga a que tu personaje tenga que arrastrarse por el barro para sobrevivir al día siguiente. Duele, ¿verdad? Causa ese terror logístico que decíamos al principio. Pensar cómo tenemos que reescribir todo esto. Pero permíteme que te diga, compañero o compañera, que esta es la única forma de que el pacto de ficción sobreviva. Pues bien, preparaos pues para la sutura. Vayamos terminando con esto. Después de todo esto, hemos extirpado la necrosis profunda de ese síndrome de la pecera. Hemos arrancado todos esos NPCs de plástico, hemos dinamitado vuestra pereza logística y hemos inyectado sangre, miedo y pólvora en la economía y las calles de vuestro mundo. Ahora toca limpiar el instrumental y entender el verdadero propósito de toda esta carnicería. Tú me podrás preguntar, vale, Alex, ¿por qué me exiges que someta a mis personajes a toda esta tortura? ¿Por qué me pides que abrace ese terror logístico y que reescriba capítulos enteros solamente para hacer que el héroe en sí sufra las consecuencias de sus propios actos? Pues porque un mundo que odia, persigue y asfixia a vuestro protagonista es el mayor regalo que le podéis hacer a vuestro lector. Pensemos, ¿de acuerdo? La belleza de la arquitectura narrativa no reside en crear protagonistas perfectos que patinan sobre el hielo de una trama sin resbalarse jamás. La verdadera literatura, la que te agarra de la garganta y te deja vivir y se queda a vivir en tu cabeza durante años después de haber cerrado el libro, nace única y exclusivamente de la fricción. Si no hay un yunque pesado y un martillo implacable, no puedes forjar el acero de tu yo lírico. Si el entorno no es una pecera de agua tibia que se adapta a la necesidad del guión, el protagonista nunca tendrá que esforzarse, nunca tendrá que sacrificar nada y nunca sentirá verdadero terror. Y si él no lo siente, tu lector tampoco. Así que quiero que cambiéis vuestra concepción de lo que significa crear un universo. Ese worldbuilding profesional no es escribir una wiki de 50 páginas sobre la genealogía de una dinastía de reyes muertos de hace 3 siglos. Ni tampoco explicar el sistema de alcantarillado de vuestra capital mágica, ni, yo qué sé, ni detallar el color de las 3 lunas de vuestro planeta alienígena. No. Toda esa información es ruido. Es paja enciclopédica dictada por esa maldita cámara de seguridad para inflar el ego del autor. No digo que sea innecesaria,
Pero el auténtico world building, el que respira, el que muerde y el que justifica ese pacto de ficción, se demuestra en una sola cosa, en la capacidad de reacción del entorno ante el estrés. Tu mundo es real, por lo tanto, cuando el tabernero mira con auténtico pánico la sangre de la bota de tu personaje y le cobra el doble por callarse la boca. Tu mundo es real cuando una explosión en el barrio norte hace que el precio del pan se dispare en el barrio sur y los campesinos se apuñalen por un mendrugo. Tu mundo es real cuando la guardia, atemorizada por la incompetencia de sus mandos, empieza a colgar a inocentes en la plaza para fingir que tiene la situación bajo control. Esa es la regla de oro de la onda expansiva en su máxima expresión. Así que no tengas miedo al caos logístico, abrázalo. Deja que vuestro protagonista rompa el jarrón en 1000 pedazos, pero luego oblígale a caminar descalzo sobre los cristales rotos. Haz que cada decisión temeraria tenga una factura carísima, que las instituciones sangren, que el mercado negro se vuelva inaccesible y que la paranoia se filtre por debajo de las puertas de cada NPC de vuestra historia. Esto ha sido Trazos de Tinta. Ese ha sido el episodio 20 de la tercera temporada. Después de 46 minutos. Cada vez hablo más. Como siempre, tenéis todo el detalle de lo que hemos hablado en los distintos puntos del blog y las cosas que iremos poniendo, toda esa disección teórica y todos los bistúris afilados esperando, como siempre, en el blog, en las redes sociales y en todo lo que hemos hecho. Así que abrid esas carpetas, enfréntate a ese capítulo donde le has regalado a tu protagonista una mañana pacífica después de una noche de matanza y bórralo sin piedad. Despierta tu universo y oblígale a devolverle el golpe. Y como siempre, coge el bisturí y a mancharse de tinta. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.